Una confrontación bíblica tiene que ir acompañada siempre de consuelo, una advertencia en la palabra vemos que siempre está acompañada de aliento. Y vamos a entrar en lo primero, confrontación. Vamos a ver cuál es la confrontación de este pasaje que es bastante extensa. Hebreos capítulo 5 del 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. Vemos que el autor está diciendo que acerca de esto venía hablando del sacerdocio, por lo cual va a estar diciendo de este tema tenemos mucho que decir, y va a seguir diciendo y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. No va a hablar de sacerdocio, sino que va a hacer un paréntesis y dice, de esto tengo mucho que hablarles, pero vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta es la confrontación inicial en cómo termina el capítulo 5. ¿Y cuál es la primera advertencia que él les dice? Se han hecho tardos para oír. Vemos que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. No es difícil de explicar porque el tema que tiene que decirles es complicado, sino porque hay un problema en los oyentes. No hay un problema en el mensaje que se les está dando, sino en que ellos no pueden comprender lo que Dios les está diciendo porque se han hecho perezosos en el oír. La palabra tardos para oír significa que ellos se han vuelto apáticos a la palabra de Dios. No la están recibiendo, ¿sí?, con esas ganas, con esa predisposición. El libro de Santiago lo va a explicar de la siguiente manera. En el capítulo 1 va a decir: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Lo contrario a lo que vemos aquí de tardos. Sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Acá, Santiago pone 5 elementos fundamentales para que nosotros podamos oír la palabra de Dios como corresponde. Lo primero que dice es disposición. Estén prontos. No es que llega la palabra de Dios y tapamos nuestros oídos y no estamos dispuestos a todo lo que Él quiere decirnos. También dice, sean tardos para hablar. Tenemos que estar en silencio. Porque es más importante lo que Dios tiene que decirnos a nosotros que lo que nosotros tenemos que decirle al Señor. Dice, sin enojos. Los enojos se convierten en nuestra vida en una interferencia en nuestra comunicación con el Señor. Si vos estás enojado con alguien o estás enojado con el Señor, no podés escuchar claramente la voz de Dios. Por eso va a decir, sin enojos. También limpios y en humildad. Miren, hay algo que ha pasado con este pueblo, con este grupo de hermanos al cual está hablando el autor de Hebreos. Dice, se han hecho tardos. Significa que no siempre fueron tardos. Esto fue un proceso en el cual llegaron a convertirse en personas perezosas y no dispuestas y predispuestas para escuchar la palabra de Dios. Hay 3 requisitos
para poder comprender las Escrituras, que es una condición sine qua non, que tiene que estar en cada uno de nosotros. El primero es un nuevo nacimiento. Si no hemos nacido de nuevo, si no somos hijos de Dios, no vamos a poder comprender las Escrituras. Y esto es algo importante que nosotros debemos preguntarnos en esta tarde. Si nunca he comprendido las Escrituras, si cada vez que las leo no entiendo absolutamente nada, debo preguntarme, y es una buena pregunta, ¿he nacido de nuevo? ¿He nacido espiritualmente? Tengo que preguntármelo. La segunda es que debemos ser iluminados por el Espíritu Santo. Y esto va acompañado de lo primero. El Espíritu Santo que está en nosotros toma de Dios y nos enseña todos los aspectos de Dios que debemos conocer. Si no estamos siendo iluminados, pueden ser por dos cosas: o porque no tenemos el Espíritu Santo dentro, o porque el Espíritu Santo está contristado en nuestra vida. No hay muchas alternativas, pero debo preguntármelo. Y el tercer requisito es disposición, como dice acá el autor de Hebreos. Ustedes se han hecho tardos para oír. Segunda advertencia que da el escritor acá: no muestran un crecimiento constante a lo largo de los años. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se los vuelva a enseñar los primeros rudimentos o principios elementales. Ha pasado tanto tiempo, dice, y seguimos en lo mismo. Debiendo ser ustedes ya maestros, les está diciendo el autor. Y no está hablando de un puesto jerárquico. Está hablando de que estas personas no pueden enseñarse unos a otros porque se han hecho tardos en la palabra. No tienen palabra para los demás. Y esto es un problema. Hay un estancamiento espiritual, hay inmadurez espiritual en estos hermanos. El tiempo no es garantía de madurez espiritual. ¿Coincidimos en eso? Pero tendría que ayudar. Si nosotros llevamos 30 años, 20 años en el Evangelio y todavía seguimos en lo mismo, tendríamos que preguntarnos muchas cosas. Si nos volviéramos a encontrar de aquí a 5 años, ¿seguirías todavía en el paso de decidir si haces esto que es la voluntad de Dios o no lo haces? De aquí a 20 años, se puede 20 años hacia atrás y mirando ahora, ¿puede verse en vos madurez espiritual, crecimiento en el Señor, crecimiento en las Escrituras? ¿Estás luchando con los mismos hábitos? ¿Hace 5 años, 10 años, 20 años? Está diciendo, debiendo ser ya maestros, los principios elementales. Miren, capaz que llevamos 20 o no sé cuántos tiempo, porque acá dice mucho tiempo llevan, ¿no? Y todavía nos preguntamos, ¿me congrego o no me congrego? ¿Sirvo al Señor o no le sirvo? ¿Perdono o no perdono? Cosas básicas del Evangelio, debiendo ser ya maestros. El próximo es, que se me adelantó un poquito, se han quedado en lo básico. Cuando dice, se han quedado en los rudimentos, la palabra griega tiene que ver con el alfabeto griego, justamente, el ABC. Se han quedado allí.
principios básicos. El problema de estos hermanos no tiene que ver tanto con problemas cognitivos, no tiene que ver con que no pueden entender porque es muy profundo el conocimiento, sino que estos hermanos son inmaduros en el Señor. Y esto nos puede estar pasando a nosotros. Por eso la advertencia y la confrontación es tan fuerte. No nos quedemos en inmadurez, está diciendo. El apóstol Pablo diría que debemos crecer firmes y constantes en la obra del Señor siempre. No es mostrar firmeza en algunos años, sino es firmeza a lo largo de los años. Y el crecimiento es constante, constante. Hay algo más que les va a decir como advertencia. Son inmaduros. Qué fuerte está siendo, ¿no? Habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Le está diciendo, ustedes son bebés espirituales, después de tanto tiempo. El ver un bebé enchastrado con comida, hasta los 2 añitos, ¿no? Nos causa cierta ternura, ¿no? Un bebé está y se enchastra y come con las manitos, ¿no? Ahora, que tenga 20 años y se siga enchastrando, ¿no? Y esto sería como complicado. Que mi hija de 3 añitos me haga un berrinche porque no le están compartiendo, porque de repente se levantó mal un día o está medio idiotita, es una cosa. Pero debiendo ser ya maduros después de tanto tiempo, que nos enojemos por cualquier cosa, que seamos personas que en las relaciones pareciera que pisamos un campo minado, no podemos movernos en libertad. ¿Por qué? Porque somos tan inmaduros. El autor de Hebreos dice, esto no puede ser así. Tiene como hasta cierto atisbo de desesperación el autor cuando escribe esto. Miren, cuando Pablo habla de inmadurez en el libro de Corintios, no va a hacer alusión a temas profundos de escatología o misterios bíblicos. Mire lo que va a decir 1 Corintios 3, 1 al 3. Dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya en ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? Está aludiendo a que la inmadurez está relacionada con el carácter. Si ustedes son celosos, pendencieros, y hay contiendas en sus vidas, es prueba de inmadurez espiritual. Después de tanto tiempo. No se trata de cuánto conocimiento teológico tengamos. Es una cuestión de carácter. Cuando el apóstol Pablo va a hacer referencias del fruto del Espíritu, habla de carácter, amor, gozo, paz, paciencia. Hay otra advertencia. Han dejado de practicar la Escritura. Con esto también los va a confrontar, porque va a decir, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, es decir, que hay que practicar la Escritura. Cuando no practicamos la Escritura, nos hacemos inmaduros espirituales. No es solamente saber, es saber hacer. El Señor en el Sermón del Monte, luego de hablar del adulterio, luego de hablar de la oración, luego de hablar del perdón, luego de hablar de los mandamientos, de ser sal y de ser luz y las bienaventuranzas,
Él dijo algo concreto en capítulo 7. Si ustedes oyen mis palabras, ¿qué palabras? Todas las que les dije, todos estos temas, y las hacen, les voy a comparar a un hombre sabio. Pero si las escuchan y no las hacen, son necios. No se trata de cuánto sepamos de la oración. Se trata de cuánto practicamos la oración. Porque puedo saber mucho, pero practicar poco. Con esto va acompañado en que la próxima advertencia tienen una actitud conformista. El libro de Santiago también va a decir, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Esto va acompañado también de la próxima exhortación. No reconocen sus errores. Porque el libro de Santiago va a decir, cuando ustedes se miran en el espejo, que es la ley de Dios, no es cualquier espejo, no es mi propia opinión sobre mí mismo. Cuando ustedes se miran en el espejo, que es la ley de Dios, y el Señor les muestra a ustedes, me parece que te estás volviendo tardo para oír, sos desobediente, sos orgulloso. Y yo luego de ver mis errores, cierro y digo, qué fuerte lo que me dijo el Señor hoy día. Pero sigo haciendo lo mismo, soy inmaduro. No dejo que la palabra penetre en mi vida. La próxima exhortación, son olvidadizos. Dice, porque tienen necesidad de que se les vuelva a decir lo mismo. Vuelva a decir lo mismo. Olvidadizos. Esta palabra tiene que ver mucho con falta de interés. Porque muchas veces nosotros recordamos lo que nos conviene. Y acá está diciendo, ustedes tienen necesidad de que se les vuelva a decir las mismas cosas. Nos olvidamos de sus promesas, nos olvidamos de lo que Él ha hecho en el pasado, nos olvidamos de quién nos formó. Hay un versículo de Gálatas que es muy importante. Si uno vuelve a edificar, dice Gálatas 2:18, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se convierte en un transgresor. Hay cosas que ya se nos han dicho. Y el autor les está diciendo, tienen necesidad una y otra vez de que se les vuelva a repetir las mismas cosas. Otra advertencia va a decir el escritor. Tienen una dieta inconstante. Les había dicho de que ellos se han vuelto tardos para oír. ¿Por qué? Parece que ellos antes comían un poco de alimento sólido, porque esto fue un proceso. Ahora estaban tomando leche. Tienen una dieta inconstante. Mire, hay algo importante en esto. Nosotros en la comida física y material, ¿cuántas veces comemos, Vivi? Un poquito, bueno, yo te gané. 4 veces al día, bueno, por lo menos, ¿no? Ahora, espiritualmente, ¿cuántas veces tenemos que comer? Hay veces que no comemos ni una en el día. Todos los días debemos comer. La palabra de Dios es nuestro pan. ¿Cuántas veces debemos comer? Todos los días. ¿O comen los domingos nomás ustedes materialmente? No. Todos los días. Ellos tienen una dieta inconstante. Yo te pregunto, ¿cuánto estás comiendo de la palabra del Señor? Esto es lo que el autor de Hebreos les está diciendo. ¿Qué pasa? Se han vuelto bebés espirituales. Hay que darles todo procesado, les está diciendo. Esto no tiene que ser así. Hay que dar la comida en la boca. No tiene que ser así, dice el autor de Hebreos.
Por la gracia del Señor, cada uno de nosotros, si hemos recibido al Señor Jesús, ¿tenemos el Espíritu Santo dentro o no? ¿Quién nos explica las Escrituras? ¿Los pastores? ¿Quién explica las Escrituras en la semana? El Señor mismo de la Escritura, ¿o no? Gracias al Señor que esto es así. Miren, por años, en momentos de la iglesia, se pensaba que solamente los obispos podían interpretar las Escrituras. Esto es mentira. Con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer. Y esto es una bendición. La familia se ha vuelto inconstante por falta de comida. En una casa, ¿quién debe comer? Todos. ¿O come solamente el papá? ¿O come solamente la mamá? Todos debemos comer. Todos debemos comer. ¿Quiénes son proveedores de alimento espiritual para los niños? ¿Los maestros de escuela dominical? Los principales proveedores de alimento espiritual somos los padres. Y esto es un privilegio, ¿o no? Nosotros debemos darle a nuestros hijos. ¿Quiénes? Papá y mamá. Hay algo que me llamó la atención el año pasado, contaba a los hermanos. Fue la primera vez que viajé en avión. Y estaba como un niño, ¿no? Mirando todas las cosas. Y antes de que arrancara el avión, ¿no? Estaba ahí sentadito, mirando todo, y pasaron 2 azafatas. Y se pusieron en diferentes lugares del pasillo del avión y empezaron a dar las instrucciones. Y cuando estaban dando las instrucciones, algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Nunca lo había visto, cayó de cada uno de los asientitos. No cayó, ellas lo hicieron caer, cada uno tenía uno en la mano, las mascarillas de oxígeno. ¿Y la instrucción cuál era? En caso de emergencia, ahí me empecé a poner veía el cinturón que nos ponían en una cosita. Yo digo, ¿para qué servirá este cinturón si me llego a caer de acá? ¿No? Para reconocer mi cuerpo, seguramente. Bueno, ahora, esa mascarilla, la instrucción era, primero, los adultos. ¿Por qué? Porque ellos deben de cuidar. A mí al principio yo digo, ¿cómo no piensan en los niños? Qué mal lo mío. Pero, claro, esto es lógico. Porque ¿quién va a cuidar de los niños? Lo mismo es con nosotros. Nuestros hijos están ansiosos de que papá y mamá le lean las Escrituras. Papá y mamá. Esto es un privilegio. ¿Por qué por ahí no lo podemos hacer? Porque nosotros todavía somos bebés. Debemos crecer. Debemos madurar para poder darle de comer a nuestros hijos. Y no que esto se invierta y nuestros hijos tienen que darnos de comer a nosotros. Esto puede pasar por un poco de tiempo, pero dicen que avancen, maduren, crezcan. Es una exhortación, vamos, no se queden allí como bebés. La próxima exhortación, salgan del estancamiento religioso. Leemos estos versículos. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. La exhortación es a dejar los puntos básicos, que acá los ha nombrado, pero no en el sentido de abandonarlos, que no tienen importancia, sino diciendo, estos elementos son un trampolín para avanzar. Estos elementos nos hablan de costumbres y cosas que hacían los judíos.
Y él les está diciendo, porque se está hablando a judíos, les está diciendo que estos elementos son sombra de ¿qué? Que señalan a Jesucristo. Jesús es mejor que todo esto. Ustedes quieren volver al judaísmo, quieren judaizarse y quieren practicar todas estas cosas. Esto es simplemente una sombra de lo que es Jesús. Cuando habla de la fe en Dios, como un ejemplo, ¿hay que dejar la fe en Dios que ahí está nombrada? No, pero el hecho de potenciarle, llevarla más allá, es que hay mucha gente, y a ellos les pasaba, que tenían fe en Dios, pero no tenían fe en Jesucristo. ¿O no pasa hoy por hoy? Hay gente que usted le pregunta, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Crees en Jesucristo? No. Yo tengo mi Dios. Jesucristo es lo mejor que está presentando el autor. ¿Se dan cuenta? Cuando dice bautismo, ven que no dice en singular. ¿Cómo lo dice? En plural. Bautismos en el griego es la palabra lavamientos. ¿Sí? ¿Y a qué se está refiriendo? A toda esa costumbre y ritos de lavamientos que tenían los judíos. Y lo que les está diciendo, esto es simplemente una sombra de lo que es Jesús. Ellos se estaban quedando ¿en qué? En la tradición, en la religiosidad, y no estaban entendiendo el corazón de esto. ¿No nos puede pasar a nosotros lo mismo? En convertirnos en personas religiosas. Nosotros tenemos como una sana costumbre y bíblica costumbre el participar de ¿qué? ¿Qué hemos hecho hoy día? De la cena del Señor. Y mire, podemos ser muy cuidadosos con la copa, con el pan, y celosos de la forma y de la tradición, y olvidarnos del corazón de ella. Participar de símbolos que nos hablan del perdón de Dios y participar de ellos con enojo contra otros, con falta de perdón, con amargura en el corazón. Es religiosidad, es participar de un pan y de un vino de estos símbolos indignamente. ¿Cómo puedo participar de los símbolos y a la vez hablar mal de otro? No. ¿Cómo puede ser que guardemos una forma, una tradición de bautismo? ¿Hay que bautizarse? ¿Qué piensan? Por supuesto. ¿Pero qué simboliza el bautismo? ¿Qué simboliza? Nos está hablando de que nosotros nos identificamos con la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Y luego de haberme bautizado, sigo viviendo en los mismos hábitos inmorales. No hemos comprendido el corazón. El Señor nos guarde de esto. Hay una advertencia que viene ahora. Dice: no vivan engañándose a ustedes mismos. Y en este punto hemos llegado a lo que, como les decía en el principio, es uno de los versículos más controversiales del Nuevo Testamento y donde hay muchas interpretaciones. Y yo no quisiera ser comentado esta mañana, no quisiera ser ligero en darle una interpretación liviana a lo que está diciendo aquí la Escritura, pero hay un autor que me gusta mucho lo que dijo de este pasaje. Dice: este pasaje ha hecho temblar el corazón de muchas personas y se eleva en el Nuevo Testamento con una grandeza sombría, severa, portentosa, terrible y sublime como el monte Sinaí. Me encanta lo que dice. Y toda persona reverente se ha acercado a esta sección con temor y temblor delante del Señor.
Yo no quisiera ser dogmático en esto, solamente voy a explicar lo que creo que bíblicamente está diciendo este pasaje. Lo leemos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Me ha llamado la atención que cuando uno investiga y lee y estudia este pasaje, hay muchos comentaristas que no lo tratan. Llegan hasta el capítulo 6.1 y después saltan. Oh, digo, qué mal esto, ¿ah? No hacerse cargo. Vamos a dar una interpretación de esto, pero tiene que ver con cómo muchas veces se ha tomado la palabra apostasía a lo largo de los años y diferentes definiciones. 4 posiciones que quisiera darle. Las tradiciones judías dicen que este pasaje se refiere a aquellos que han dejado los ritos del judaísmo. No cuadra mucho esto, ¿no? Porque vemos que va aún más allá. El catolicismo dice que apostatar es negar el bautismo de Roma. Pero vemos que el pasaje habla de aspectos mucho más profundos. Arminianos y semipelagianos interpretan esta escritura como que la salvación se pierde. Y quiero decir aquí que hay sinceros hermanos nuestros en la fe que tienen este concepto, ¿sí? No es mi posición y lo que nosotros enseñamos como iglesia. Pero hay hermanos que piensan así. Y vamos a dar argumentos sobre esto. Agustinianos y calvinistas interpretan que esta apostasía ha sucedido por una adherencia intelectual y emocional, pero no por un nuevo nacimiento. Yo considero que esta es la interpretación bíblica más adecuada, ¿sí?, teniendo en cuenta toda la Escritura. Si yo enseñara algo distinto a esto, estaría como negando a mis principios. Pero quiero dar y queremos explicar esto. Hay algo que sí estamos convencidísimos, y es que el autor de Hebreos, cuando está hablando de este tema, le está hablando a un grupo de personas, a una congregación, en donde en una congregación hay hijos de Dios y personas que no son hijos de Dios. Hay salvos y no salvos. Hay convertidos y convencidos. Siempre hubo trigo y cizaña, ovejas y lobos. Esto ha estado siempre. Y es importante nosotros tener esto en cuenta porque el apóstol Juan también lo dice en Primera de Juan, que había gente que estaba entre ellos, pero ya no estaban entre ellos. ¿Por qué? Porque no eran de ellos. Y tuvieron que salir de entre ellos para que se manifestara que nunca fueron de ellos. Y no está hablando de que se cambiaron de iglesia, sino que apostataron contra la fe. ¿Se entiende? El primer argumento que quisiera dar con relación a este pasaje, présteme atención, ¿está conmigo? Bueno, el primer argumento es el siguiente. La palabra habla aquí mucho de arrepentimiento. ¿Lo notaron? Bueno, hay 2 palabras para arrepentimiento que se ven claramente. El arrepentimiento en el griego tiene 2 traducciones. Una es metaneo y otra es metanoia. La palabra metaneo es un simple lamento. Es sincero el lamento, por supuesto. Es una tristeza grande. Estoy arrepentido. ¿Por qué? Por las consecuencias que me han venido, porque ahora estoy pasando vergüenza, pero tengo un metaneo. Ahora, este metaneo no es un renacimiento o regeneración. ¿Se da cuenta? En la palabra también lo vemos. La tristeza que viene del mundo genera ciertas cosas, pero la tristeza que proviene de Dios genera ¿qué? Honrar su nombre, arrepentimiento. Es distinto. Y hay otra palabra que aparece también aquí en el libro de Hebreos, que ¿cuál es? Metanoia.
Metanoia no es un lamento, es un cambio de mente. Ustedes tienen la mente de Cristo y estas son cosas totalmente distintas. El lamentarme por pecar o el tener un cambio de mentalidad con respecto al pecado. Porque pecado no es solamente quebrantar la ley de Dios, sino es quebrantar el corazón de Dios. ¿Y qué tenemos que nosotros también hacer un examen en esta noche? Por supuesto. Si hemos vivenciado un simple lamento o una metanoia, un cambio de mente, un nuevo nacimiento. Y a esto los está llamando el escritor de Hebreos. El metaneo tiene que ver con un arrepentimiento horizontal, pero la metanoia tiene que ver con un arrepentimiento vertical. Contra ti solo he pecado, dice David. ¿Ven? No mete a Betsabé, no mete a su hijo, no. Contra ti. He blasfemado contra vos, Señor. El segundo argumento que quisiera dar con respecto a este pasaje. Este pasaje está hablando de una apostasía, si ustedes lo ven, distinta. Y dice que es imposible que estas personas renueven su arrepentimiento. Hay algo clave aquí. Habla de una imposibilidad. Lo que a mí me llama la atención es que debemos recordar el contexto de este pasaje. De todo el libro, lo que hemos venido viendo, ¿no? ¿Qué vimos? El autor está tratando de decir Jesucristo es mejor. Jesucristo es superior a todo. Y ellos querían volver atrás cuando ellos habían visto, ¿qué? Señales, prodigios, el mar abrirse, maná que cae del cielo, codornices, plagas que vienen. El capítulo 1 que decía, Dios les ha hablado a ustedes a través de muchas cosas y muchas veces. Jesucristo es superior a los ángeles, es superior al día de reposo, es superior a Moisés, su sacerdocio es superior. Es que si ustedes no entienden que lo único es Jesucristo, no puedo mostrarle algo más. Por eso algunos van a comparar este texto con la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están teniendo, cuando el Señor dice esto de la blasfemia del Espíritu Santo, los fariseos están teniendo al Mesías delante de ellos. Están viendo sus señales, están viendo sus prodigios, están escuchando su palabra. Y le crucifican y atribuyen todo lo que él hace a Belcebú. Blasfemia. ¿Y por qué se convierte en el pecado imperdonable? Porque Dios no lo pueda perdonar. Es que ellos no están recibiendo el perdón de Dios, no están recibiendo el único camino a la salvación, que es Jesucristo. Después de todo lo que les he mostrado, dice el autor de Hebreos, si no aceptan a Jesús, es que no hay nada más. Jesucristo es la superioridad de todo y el cumplimiento de todo. Esta es una advertencia terrible, ya que estas personas no están considerando a Jesucristo. Y el último argumento, y acá quisiera ir minuciosamente. No, seguimos en el... Hay ciertas palabras aquí que nos podrían, y como vuelvo a repetir, no quisiera ser dogmático en esto, ¿sí? Pero hay muchas palabras aquí que podrían darnos a entender que está hablando de personas que no han vivido un nuevo nacimiento. Nunca habla de regeneración, de fe salvadora, de vida eterna. Y quisiera, cuando dice ahí, por ejemplo, fueron iluminados. ¿Lo ven? Fueron iluminados. Bueno, ellos habían oído el evangelio de la gracia del Señor. No estaban oscuras en el camino. Ahora, es importante la palabra iluminados. En el griego la palabra es fotizo.
Y la palabra fotizo puede significar aprendizaje general sin apropiación. Es decir, un aprendizaje sin vivencia. Cuando dice gustaron del don celestial, el Señor Jesús es el don celestial, por supuesto. Ahora, la palabra gustar aquí no es beber ni comer. La palabra aquí en el griego es geumai, que significa saborear, paladear. Es la misma palabra que se usa cuando el Señor Jesús le dan a beber vino y mirra cuando va a la cruz. Pero el Señor Jesús no la tragó. Dice que no la tragó, la gustó. Geumai. No la hizo parte de él. Y esto es sumamente importante porque el Señor dice que no es suficiente gustar de él. Si no comemos la carne del Hijo de Dios y bebemos su sangre, entonces no hemos recibido verdaderamente al Señor. Es sumamente clara la Escritura aquí. Habían sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí debemos recordar que la obra del Espíritu Santo y su ministerio no tienen que ver solamente con la llenura al creyente. Antes de que uno sea convertido, el Espíritu Santo ha venido trabajando en nuestra vida. ¿Cómo? Convenciéndonos de pecado, de juicio, llevándonos al arrepentimiento y caímos a los pies del Señor. Pero tal vez hemos gustado solamente esa parte. Gustaron de la buena palabra de Dios. Uno dirá, bueno, acá está. Bueno, pero la palabra gustar también aquí es interesante. Este es gustar, degustación. Cuando uno desgusta no solamente tiene una cosa, sino que ellos han degustado de muchas cosas. Es como la parábola de las tierras. Hay muchas tierras y la misma semilla genera ¿qué? Un efecto distinto en cada tierra. ¿Lo ven? El recibir la palabra del Señor y que me guste la palabra del Señor no significa que haya sido implantada. A Herodes le encantaba escuchar a Juan el Bautista, pero no fue salvo. Y recayeron. Este término griego es sumamente importante porque es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Tiene la connotación de infidelidad consciente, de un rechazo severo y consciente. Comenta John MacArthur con respecto a esto: lo imposible en el versículo 6 y 4, se lo leo, se conecta con que sean renovados otra vez para arrepentimiento. La razón es, preste atención aquí, que los que rechazaron a Jesús lo hicieron con conocimiento pleno y en una experiencia consciente de su parte. ¿Ven? Todos esos atributos hablan de qué. Fueron conscientes. Tras recibir una revelación completa, rechazaron la verdad y llegaron a una conclusión del todo opuesta a la verdad de Cristo, por lo cual perdieron toda esperanza de ser salvos. Son personas que nunca pueden tener más conocimiento del que tuvieron al optar por rechazarlo. Han concluido que Jesús debió ser crucificado y se empecinan como enemigos suyos. En estos versículos no existe la más ínfima posibilidad de que se refiera a perder la salvación, sino que nunca llegaron a conocerla de veras. Y esto se ve aquí. Miren, inclusive, comentaba esta mañana, en un pensamiento que se me venía, si nosotros adoptáramos como doctrina el hecho de decir, bueno, la salvación se pierde. El autor es claro en este momento y en este pasaje que bajo esta doctrina uno pierde la salvación, la vuelve a adquirir, la pierde, la vuelve a adquirir. Ahora, es claro que aquí, si se pierde, es imposible volver a adquirirla. Es imposible. Al punto que han llegado estas personas. El autor de Hebreos está diciendo lo siguiente: no nos confundamos. No nos confundamos.
No puedo determinar ser hijo de Dios solamente por sentirlo. El corazón es más engañoso que todas las cosas. No puedo determinar ser hijo de Dios solo por decirlo. He escuchado a personas que digan, declare que es salvo. Soy salvo. Declárelo muchas veces. Soy salvo, soy salvo, soy salvo. El Señor nos hace salvos a nosotros. No por mi palabra me hago salvo, porque el hecho de yo decirlo. No puedo determinar ser hijo de Dios solamente por ver la manifestación de Dios. Simón el mago vio tantas cosas y le dice, estás preso en iniquidad y en redes de maldad. No puedo determinar ser hijo de Dios solo por recibir un milagro. Los 10 leprosos recibieron los 10 un milagro, pero solamente uno se rindió a los pies de Jesús. No puedo determinar ser hijo de Dios solo por asistir a una iglesia. No puedo determinar ser hijo de Dios solo por sentirme entusiasmado a recibir la palabra. Los entusiasmados a recibir la palabra eran la tierra que cayó en pedregales. Y les duró un poquitito nomás, ¿por qué? Porque no tenían raíz, había inmadurez. No puedo determinar ser hijo de Dios solamente por estar en un ministerio. Pablo dice, Demas, mi colaborador, se ha ido al mundo. Todas estas cosas deben ser una consecuencia obvia y clara de que soy hijo de Dios. Pero no son instrumentos de salvación. La penúltima advertencia que les va a decir aquí, examina tu corazón, tus frutos y estilo de vida profundamente. Y les va a decir, miren, Hebreos 6, porque la tierra que bebe la lluvia, y aquí hay otro argumento para ver que para mí estas personas no eran salvas, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Hay 2 tierras, ¿no lo ven? ¿Y cómo puedes saber cuál tierra es y cuál tierra no es del Señor? Por la producción. Hay una que produce buenos frutos y hay otra que produce malos frutos. Es que de esto se trata. Jesús dice, es imposible que un árbol malo dé frutos malos, dé frutos buenos. La higuera que da higos, no da uvas. Lo va a decir el Señor. Santiago, el hermano del Señor, va a decir que de una misma fuente pueden salir 2 estilos de agua. No, esto es imposible. Esto es imposible, va a decir el Señor. ¿Cómo puede ser que decimos que somos hijos de Dios transformados por el Espíritu Santo y no se ve el fruto del Espíritu? Y lo que se ve es lo contrario. ¿Qué? Las obras de la carne, inmoralidad, etcétera, celos, ira, contienda. Hay algo que está mal. El autor de Hebreos te está diciendo, por favor, despierten a la realidad. En el libro de Isaías, Dios había hablado, mandado lluvia a su viña, la había labrado, mandó bendiciones. Sin embargo, esta viña daba uvas agrias y apestosas, dice el libro de Isaías. ¿Y saben qué va a decir el Señor? ¿Qué más podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? La pregunta es retórica. ¿Cómo se responde? No se puede hacer más nada. La tierra es un reflejo del corazón. Debemos examinar nuestro corazón y nuestros frutos. No podemos vivir vidas contradictorias. La última advertencia, perseveren. Hebreos 6 va a decir, pero. Cuando yo llegué a este pero después de tanta confrontación, terminé agotado, que capaz que es lo que nos está pasando a todos nosotros. Es como decir,
Bueno, menos mal que terminó, ¿no? Tanta confrontación. Este paréntesis tan grande que ha hecho el escritor de Hebreos. Pero dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, y ahí, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Hace un contraste rotundo. Dice, oh amados, les está hablando y dice, yo sé que ustedes son hijos de Dios. Estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. La palabra es soteria, es salvación. Aunque hablamos así, no pide disculpas por haber hablado así, ¿ven? No pide disculpas, dice, era necesario porque tengo algo importante que decirles. Me salto el versículo 10 porque lo vamos a ver luego, pero dice, el versículo 11, me quedó una advertencia más. Dice, pero, ¿ven? Cambió y vuelve. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Perseveren. Sean diligentes, no se vuelvan perezosos en la obra del Señor. Sigan sirviendo al Señor. ¿Para qué? Esto da certeza, por supuesto. La perseverancia en el Señor es una muestra de excelencia de la preservación del Señor. Sigan adelante. El servir al Señor y ser diligente, ¿saben qué es diligencia? Hacer lo que tengo que hacer en el momento que tengo que hacerlo, aunque no tenga ganas de hacerlo. Trabalengua. Debemos hacer lo que tenemos que hacer en el momento justo que hay que hacerlo, aunque no tenga las ganas. Eso es perseverar. Uno dirá, no, eso es hipocresía. No, eso es diligencia. Y a eso nos está llamando el Señor. Termino con esto. Confortación. Y este punto es cortito, pero es sumamente importante. Miren, el autor viene hablando duro, ¿no? Si usted no lo sintió, yo, miren, me partió cuando leí este pasaje. Pero el Señor acá quiere confortar. Primero dijo, miren, la salvación no es cosa ligera, por favor. Si son hijos de Dios, pues compórtense como hijos de Dios. Pero a los hijos de Dios le va a decir, Dios no olvida. Próxima, por favor. Y dice este versículo, que es el que saltamos recién, versículo 10. Una más. Dios no es Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios conoce tu esfuerzo. Hay mucha gente que se puede olvidar de nosotros, ¿sí? Pero Dios nunca se olvidará. ¿Saben por qué Dios no puede olvidar estas obras de amor? Porque dice que fueron hechas a su nombre. Y acá vemos que hay una diferencia, ¿saben? Porque ellos no son activistas que sirven todo el tiempo. Ellos son personas que tienen el nombre del Señor en su mente y a Él le sirven. ¿Y por qué Dios no puede olvidar estas obras de amor? Porque fueron hechas en su nombre, por lo tanto no fueron ellos los que la hicieron. Fue Dios mismo a través de ellos que hizo esa obra. Por eso Dios no se olvida. No es que Dios no las olvida porque lo que vos hiciste es inolvidable, fue tan grande. No, es porque yo lo hice a través tuyo. Vos fuiste un canal simplemente. Segundo, Dios no miente. Próxima, por favor. Y el versículo va a decir, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Miren, lo que va a decir este pasaje es lo siguiente. A Dios no le hace falta jurar. Pero para que a nosotros nos quede claro de que Dios cumple sus promesas,
Dice, yo interpuse juramento, juré por mí mismo en que yo no miento, mi palabra es verdad. Mire, hay tantas promesas del Señor con respecto a que Él nos va a guardar en su mano. Y a los que son suyos los va a preservar hasta el fin. Les leo algunas, ahí están. En Juan 10, 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. En el griego hay un énfasis en donde dice, no perecerán jamás, nunca jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Primera de Pedro, miren lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. La palabra que sois guardados ahí es froureo, continuamente guardados con impedimento de que escapen. Efesios nos va a decir que las arras de nuestra salvación y de la promesa es el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es las arras de nuestra salvación. La palabra arras es arabón y significa, es la garantía. Ustedes tienen mi Espíritu Santo dentro de ustedes. ¿Saben qué? También tiene una acepción increíble esta palabra arabón. Es anillo. Anillo de compromiso. Significa que Dios puso su anillo de compromiso. No es un hombre para que mienta, diciendo, yo me casaré contigo. Qué hermoso esto. Romanos 8 va a decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Pero el nombre de Jesús no es algo que simplemente se repite. El nombre de Jesús es un lugar donde vivimos, donde estar. ¿Se dan cuenta? No es en el nombre. No, es donde vivimos, donde nuestra alma está escondida. La salvación es del Señor. En mi corazón está el mismo deseo del escritor de Hebreos. Él está deseando de que todos sean hijos de Dios. No podemos vernos los corazones aquí, pero hay algo claro del libro de Hebreos. Esta es una carrera que la debemos terminar todos, hermanos. Y yo por ahí no sé con quién estoy hablando en esta tarde, pero anhelamos que todos nosotros nos veamos en los cielos, ¿o no? Qué triste sería no vernos. Pero esto es algo serio. Jesús es algo serio. No podemos crucificar al Hijo de Dios nuevamente con nuestros actos. Pisotear su sangre, como dice Hebreos 10. Tratar nuestro pecado a la ligera. Se trata de Jesucristo. Jesucristo es lo más hermoso que nos puede haber pasado en la vida. Pero te ha pasado. Has tenido un encuentro real, una metanoia en tu mente. Has nacido de nuevo. ¿Cómo ruego al Señor que el Espíritu Santo, si no es así, toque tu vida? Porque a los que son hijos, ¿sabes qué les causa esto? Seguridad. Porque el último punto de esta confortación, ¿sabes qué es? Saltamos a la próxima. Jesucristo es
nuestra esperanza. Seguí. Y dice Hebreos, miren esto es hermoso, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo es nuestra esperanza. Está diciendo que Jesucristo traspasó los cielos, entró al verdadero lugar santísimo, con un ancla en la mano, la puso en el cielo. Y esa cadena de esa ancla está estirada a cada uno de los hijos de Dios. Y cuando el Señor nos llame a su presencia, pues nos vamos. Porque Él es nuestra esperanza. No son mis obras esa cadena ni esa ancla. Es Jesucristo mismo. Él es nuestra esperanza. Pero hay algo característico de los hijos de Dios. Estamos anclados en los cielos. Nuestra ancla va para arriba y no para abajo. No estamos anclados al dinero, a lo material, a lo terrenal. Estamos anclados a los mismos cielos de donde viene nuestro Salvador. Y todos esperamos ese día con tantas ganas de verle. Estamos anclados a los mismos cielos. Nuestra mirada está en las cosas de arriba, no en lo visible, sino en lo invisible. Puestos los ojos en Jesús. Allí debe estar nuestro corazón. Y es algo característico de los hijos de Dios. Yo te invito a inclinar tu rostro en esta noche.